Entró de incógnito con la esperanza de captar el espíritu de su restaurante, y salió preguntándose si aún quedaba algo de él. Dicen que, si de verdad quieres conocer la verdad, observa cómo tratan las personas a quienes creen que no pueden ofrecerles nada. Esa frase resonaba con fuerza en la mente de Darius Ellington mientras descendía de su auto y alzaba la mirada hacia el letrero de neón verde y amarillo que colgaba sobre la entrada principal. Ella es Grill. Hacía más de un año que no cruzaba ese umbral como comensal. En su rol de propietario, siempre estaba inmerso en reuniones, negociaciones con proveedores o gestionando desde la sombra para que todo marchara como debía. Sin embargo, algo lo venía inquietando últimamente. Algunas críticas anónimas, ciertos comentarios de gente cuya opinión respetaba, quejas que no sonaban como algo propio de su local. Su instinto le decía que algo no andaba bien. Así que hizo lo que pocos líderes harían. Se disfrazó. Vaqueros desgastados con un pequeño desgarrón en la rodilla, una sudadera negra descolorida a medio cerrar, y una gorra de los brazos calada hasta las cejas. Nadie lo identificaría vestido así, ni siquiera quienes cobraban su sueldo cada quincena. Entró al restaurante a las 12:46 del mediodía, justo en plena hora pico del almuerzo. Lo primero que le impactó fue el aroma. Brisket cocinado a fuego lento, pan de maíz dulce y el toque punzante de la salsa barbacoa flotando en el ambiente. Ese tipo de fragancia que por un momento logra hacerte olvidar los problemas. Su abuela ella solía decir que la comida era como un abrazo cálido con sabor. Ese lugar debía evocar esa sensación, como si ella aún estuviera allí. Pero apenas Darius se unió a la fila y echó un vistazo alrededor, notó que algo se había desviado. Nadie lo saludó, ni siquiera levantaron la vista para esbozar una sonrisa. Uno de los cajeros, Kendall, un chico larguirucho con trenzas cortas y una expresión perpetuamente indiferente, tecleaba en su celular por debajo del mostrador, mientras que la otra, una joven llamada Marina, mascaba chicle con tal estrépito que lograba imponerse al country que sonaba en los altavoces. «Siguiente», dijo Marina sin alzar la vista. Darius avanzó. «Me das un sándwich de cerdo desmenuzado y una porción de frijoles horneados, por favor», pidió. Sin establecer contacto visual, ella marcó algo en la pantalla. ¿Nada más? Sí, gracias, respondió él. Pagó en efectivo y se hizo a un lado a esperar su comida. Fue entonces cuando lo escuchó. ¿Lo viste?, comentó Kendall con una media sonrisa, guardando el móvil en su bolsillo. Otro de esos que se aparecen por PH3, seguro. Marina soltó una carcajada. Ni dejan propina, Betty. Nunca lo hacen. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a dejar entrar a cualquiera. Desde que empezaron a contratar con ese programa de refugio o lo que sea, esto va en picada. Darius parpadeó. Dicen que el dueño es uno de esos tipos forrados, agregó ella. Negro, además, pero nunca se deja ver. Seguro que está allá en Buckea tomando jugos verdes o algo así. Mientras tanto, nosotros aquí haciendo todo. Kendall se rió. Apuesto a que ni sabe quiénes son la mitad de los que contrató. Darius permaneció completamente inmóvil. Su pedido ya estaría en preparación en la cocina, pero no dio un solo paso. Nadie lo reconoció. Ni una chispa de reconocimiento. Lo lógico habría sido sentir furia. Y la sentía. Pero debajo de esa rabia ardía algo más frío, más profundo. Desilusión. Ese lugar, su refugio, tenía un valor real para él. Ellie's Grill no se trataba solo de costillas y pan de maíz. Se trataba de brindar oportunidades. A personas que, como en otro tiempo, habían sido ignoradas o dejadas atrás. Pero ahora parecía que como si quienes llevaban su nombre bordado en el uniforme hubieran dejado de creer en el alma misma del lugar. Darius escaneó el ambiente. Un hombre mayor, vestido con un traje, contemplaba su bebida con gesto de disgusto cerca de la ventana. Una joven madre intentaba calmar a su hijo pequeño mientras esperaba, con creciente frustración, a un camarero que no se había acercado en más de 10 minutos. No había risas, ni calidez. Ella no habría reconocido este sitio. Darius se dio la vuelta, avanzó con lentitud hasta el mostrador y pronunció: «En realidad, cancela ese sándwich». Kendall apenas alzó la mirada. «¿Seguro?» «Sí», respondió Darius con voz plana. «Se me fue el hambre». Luego se giró. Cerró la puerta tras de sí con suavidad y se sentó en su coche, contemplando el volante sin decir palabra. El aire pesaba. Sus dedos golpeaban con ritmo lento el tablero. No sabía qué dolía más, si el hecho de que no lo reconocieran o el hecho de que simplemente no les importara. Pero no había terminado. Ni por asomo. Tenía que averiguar hasta qué punto se había extendido aquel problema. Y antes de hablar, debía escuchar.
No arrancó el coche de inmediato. Se reclinó en el asiento del conductor, el motor aún apagado, la capucha de su sudadera arrugada contra el reposacabezas. Las palabras seguían vibrando en sus oídos, esa burla despreocupada, esa falta total de interés. No era solo lo que dijeron, era la facilidad con la que lo dijeron, como si fuera algo común. Observó a través de parabrisas cómo los clientes iban y venían. Un adolescente con uniforme escolar, un obrero quitándose el polvo de las botas, una pareja discutiendo en voz baja mientras se acomodaban en una mesa. Ese no era cualquier restaurante. Ese era el nombre de su abuela brillando sobre la entrada. Y, de algún modo, esa luz ya no parecía significar nada para quienes estaban dentro. Pasaron 10 minutos, luego 15. Finalmente, salió del coche, caminó por la acera, compró un café en la estación de servicio de la esquina y regresó por el callejón trasero del local. No había cámaras allí, solo una puerta de acero maltratada donde los cocineros solían salir a fumar. Y justo encima, una ventana de cocina entreabierta. Fue entonces cuando escuchó más. Alguien reía adentro. Una carcajada profunda y vibrante. Big Regie, el maestro de la parrilla. Darius reconoció esa risa de inmediato, la misma de los viejos tiempos, cuando lo contrató tras una recomendación de una casa de reinserción. Regie había pasado por momentos duros, pero trabajó con empeño y logró reconstruir su vida. Incluso se convirtió en mentor de los jóvenes en la cocina. «Mira lo que te digo, tío». La voz de Kendall resonó de nuevo. «Ese tipo no va a volver jamás. Y si lo hace, seguro entra todo elegante, como si hubiera inventado el gumbo o algo así». Risas. «Exacto», añadió Marina. «El jefe fantasma. Así le digo yo. Tiene su fotito colgada en la pared, pero ni se aparece. ¿Qué clase de jefe dirige un lugar así?» Regie no se rió. En cambio, Darius oyó el crujido de una silla moviéndose. «Ustedes saben que él empezó esto con como $200 y un ahumador en la entrada de su casa, ¿verdad?», dijo Regie con voz firme y pausada. «¿Y eso qué?», respondió Marina con rapidez. «Así que cuida lo que dices», murmuró Regie. «Para algunos esto no es solo un trabajo. Algunos todavía recordamos lo que este sitio solía representar». Un largo silencio cayó sobre la cocina. Kendall soltó un bufido. «Hombre, bájale. Hablas como si se hubiera muerto o algo». «Solo digo que, si ni siquiera le importa venir, ¿por qué nosotros deberíamos esforzarnos más de lo necesario?» Regie soltó un suspiro tan profundo que se oyó claramente desde la ventana abierta. «Sigue hablando así y vas a entender rapidito porque la gente no se queda en este sitio», dijo con firmeza. «El respeto es de ida y vuelta». Darius se apartó del muro unos pasos. No sabía si sentirse orgulloso de Regie o avergonzado por haber dejado que Kendall y Marina se colaran entre las rendijas. ¿En qué momento había fallado? ¿Cuándo fue que dejar espacio se convirtió en abandonar? Recordó las palabras de ella, frases que ella repetía mientras removía ollas de verduras en una diminuta cocina de Mon, Georgia. «No puedes sembrar un jardín y olvidarte de regarlo, cariño. No importa que tan buenas sean las semillas». Él había contratado buena gente, sí, pero los había dejado sin dirección, sin seguimiento, sin su presencia. Y quizás eso era peor que ser un mal jefe, ser invisible. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, debía ver más, escuchar más. Aquella noche, Darius envió un mensaje grupal a todo el personal. «Reunión de equipo mañana a las 9 de la mañana, asistencia obligatoria. Sin excepciones, sin explicaciones, sin emojis, solo lo justo para sacudirlos un poco». Luego reservó una habitación en un hotel a las afueras de Marietta, lejos de sus sitios habituales, y se sentó en una mesa de rincón con una libreta, anotando cada detalle que lograba recordar. El propósito de mañana no era despedir a nadie. Aún no. Era algo más profundo. Restaurar el alma del lugar. Pero para lograrlo, tenía que enfrentar tanto a quienes lo estaban corrompiendo como a quienes todavía luchaban por salvarlo. Y tenía que hacerlo sin la sudadera con capucha. La mañana siguiente llegó rápido. Darius apenas durmió. No por ansiedad, sino porque su mente no se detenía. Cada instante del día anterior se repetía en su cabeza, la burla perezosa de Marina, el tono altivo de Kendall, y Regie intentando mantener la integridad en un barco que se iba a la deriva. A las 8:47 de la mañana, Darius se encontraba nuevamente en su coche, estacionado frente al restaurante. Esta vez sin disfraz, sin esconderse. Llevaba un saco gris carbón sobre una camisa limpia abotonada, jeans y botas. Su atuendo habitual antes de que la pandemia lo cambiara todo. Desde el asiento,
observó cómo el personal iba llegando uno por uno. Marina apareció tarde, con el móvil en la mano, sin apartar la vista de la pantalla. Kendall, riéndose solo, probablemente por algún meme, con los audífonos puestos. Reggie, el primero en llegar, ya estaba abriendo la puerta lateral con una llave que el propio Darius le había entregado años atrás. Después llegaron los demás: 2 lavaplatos, 3 camareras, una cocinera llamada Cereice, a quien Darius había contratado después de que se graduara de la escuela de cocina y nadie le diera una oportunidad. Esperó hasta que el reloj marcó las 9:02. Entonces abrió la puerta del auto y descendió. Varias cabezas se giraron. La primera en verlo fue Cereice. Sus cejas se alzaron con sorpresa. Luego Reggie, que cruzó miradas con él y le ofreció una leve inclinación de cabeza, discreta, respetuosa. Pero Marina y Kendall se quedaron inmóviles, como si alguien les hubiera desconectado las palabras. Darius pasó junto a ellos en silencio y entró a su propio restaurante. Dentro, el personal se había reunido cerca de los primeros puestos, dispersos con incomodidad, sin saber si debían sentarse o permanecer de pie. Él dejó que el silencio se extendiera un poco más de lo necesario. Luego carraspeó. «No les quitaré mucho tiempo», dijo, «pero necesito decirles algunas cosas. Y quiero que me escuchen. Que me escuchen de verdad». Pausó. «Este lugar lleva el nombre de mi abuela, May Ellington. Ella falleció hace 15 años. Pero si alguno de ustedes la hubiera conocido, entendería por qué este sitio significa más que dinero, comida o reseñas con estrellas». Los ojos de Cereice se suavizaron. Reggie se irguió un poco más. Ella era de esas personas que alimentaban aunque no tuvieras para pagar, que ofrecían segundas oportunidades como si fueran caramelos, que creían que la gente no estaba rota, solo ignorada. Darius recorrió el salón con la mirada. Marina observaba fijamente sus zapatillas. Kendall parecía desear estar en cualquier otro sitio. Cuando fundé Yes Grill, mi intención era replicar su cocina, pero a mayor escala. Crear un lugar donde la gente pudiera comer, trabajar, reír y sentirse parte de algo. Entonces dio un paso al frente. «Pero ayer entré y no reconocí lo que había construido». Eso captó su atención. «Llegué vestido sin pretensiones. Pedí un sándwich, me paré justo allí», dijo, señalando el lugar exacto. «Y escuché a 2 empleados hablando sobre el supuesto dueño de este lugar, diciendo que no aparece, que no le importa. Hablando de las nuevas contrataciones como si fueran basura». No necesitó mencionar nombres. Todos en la sala sabían a quiénes se refería. Lo escuché todo. Y me fui sin mi sándwich, sin alzar la voz, porque necesitaba entender que había fallado. Miró directamente a Marina, luego a Kendall. «Soy el propietario de este lugar». Lo levanté con rodillas raspadas y dinero prestado, pero en algún punto permití que las cosas se descompusieran. Dejé de presentarme. Eso es culpa mía. Respiró hondo. Pero esa falta de respeto, esa dejadez, eso es responsabilidad de ustedes. La sala quedó inmóvil, de ese modo en que el silencio se vuelve denso cuando la verdad cae en el centro y nadie puede esquivarla. Nadie se movió. Ni un crujido, ni una tos, solo 20 pares de ojos fijos en Darius como si acabara de poner el mundo al revés. Marina finalmente levantó la mirada, apenas. Su rostro tenía esa media sonrisa que se pone cuando uno sabe que metió la pata, pero aún no está listo para admitirlo. Kendall se recostó contra el mostrador, brazos cruzados, expresión tensa. Intentaba mantener la compostura, pero su pie se movía con una rapidez que seguramente ni notaba. Darius avanzó hasta colocarse en el centro del salón. «No vine a gritar», dijo con calma, «pero sí vine a arreglar esto». Dirigió una mirada a Reggie. «Algunos de ustedes todavía conservan el corazón de este lugar y eso lo valoro más de lo que imaginan. Los demás», agregó, dirigiéndose al resto, «han estado fichando, cobrando su sueldo y tratando este sitio como si les quedara chico. Eso se termina hoy». El silencio se resquebrajó un poco cuando una mesera llamada Tiana, de poco más de 30 años, levantó la mano lentamente. «Señor Ellington», dijo, «no sabía que usted estaba observando así, pero gracias por venir». Él asintió. «Debería haberlo hecho antes», respondió. «Permití que mi ausencia se volviera confusión. Dejé que llenaran los vacíos con historias falsas». Luego se giró hacia el frente, ahora hablándoles a todos. «Voy a poner todo sobre la mesa. Nuevas reglas, nuevas expectativas, pero también nuevas oportunidades». Sacó un papel doblado del bolsillo trasero y lo desplegó. «A partir de la próxima semana, vamos a tener reuniones mensuales con el personal, reuniones reales,
No charlas de 5 minutos en el pasillo. Estaré aquí 2 veces por semana. Van a ver mi cara. Y vamos a reintroducir las evaluaciones de clientes, no las de Yelp, sino comentarios reales de quienes se sientan en esas mesas. Alguien murmuró, ya era hora. Pero no sonó sarcástico. Sonó esperanzado. Pero escuchen bien, añadió, con un leve endurecimiento en la voz. Si no quieren estar aquí, no fichen. No me hagan perder el tiempo ni insulten este lugar fingiendo. Esto no es solo un empleo. No aquí. Si no pueden traer respeto a este edificio, respeto por la gente, la comida, el propósito, son libres de irse. Nadie se levantó. Luego se giró con lentitud hacia Kendall y Marina. Ambos se enderezaron, pero ninguno dijo palabra. Ustedes dos, indicó. Acompáñenme. Caminó hacia la parte trasera y sostuvo la puerta abierta sin mirar atrás. Tras unos segundos, lo siguieron. Entraron en el pasillo angosto junto a la despensa. No había clientes, ni ojos curiosos, solo ellos tres. Darius cerró la puerta con suavidad detrás de sí. Les estoy dando este momento, dijo, con la voz baja, para que hablen con franqueza. Díganme qué significa este lugar para ustedes, o qué no significa. Kendall soltó el aire y desvió la mirada. Marina cruzó los brazos. Darius aguardó. O sea, yo solo trabajo aquí, dijo Kendall al fin. No es algo personal. Es un cheque. Entonces has estado cobrando el tipo de cheque equivocado, replicó Darius, con firmeza. Porque este lugar nunca fue solo sobre comida. Marina lo miró. Vale, pero tú no estabas, dijo. Sentíamos que daba igual. Es justo, admitió Darius. Eso es culpa mía. Me alejé y no debía hacerlo. Se recargó contra la pared, con los brazos cruzados. Pero, ¿cómo se justifica hablar del resto del equipo como si fueran basura? ¿O burlarse del mismo hombre que firma sus cheques? ¿Tú crees que ese tipo de comentarios construyen confianza? Marina bajó la cabeza. No, murmuró. Kendall no dijo nada. Darius continuó. No los voy a despedir. No hoy. Porque tal vez lo que este sitio necesita no es menos gente, sino mejor gente. Gente que aprenda. Gente que evolucione. Señaló la puerta de la cocina. Tienen una sola oportunidad para demostrar que merecen estar aquí. Y empieza ahora. Demuéstrenme que les importa. No con palabras, sino con cómo tratan a los demás. Y si no pueden hacerlo, márchense. Nadie se movió. Darius empujó la puerta y salió, dejándoles la decisión. En el comedor principal, la energía era distinta. No alegre, pero sí más despierta, más enfocada. Darius aplaudió una sola vez. Muy bien, abrimos en 30. A ver si ella todavía está en esta sala. Pero incluso cuando todos comenzaron a moverse, él sabía que esto no había terminado. Aún no. La verdadera prueba estaba por llegar. El horario de almuerzo llegó puntual. Para las 12:05 del mediodía, la fila ya serpenteaba cerca de la entrada. Habituales mezclados con caras nuevas. Niños pidiendo más papas fritas. Un hombre en overol leyendo un periódico doblado mientras sorbía té dulce. La vida volvió a fluir dentro del local como antes. Pero Darius no se relajó. Se colocó cerca de la estación de café, con una libreta en la mano, observando en silencio. Sin gritos, sin controlar cada paso, solo atento, tomando notas mentales. Cereice dominaba la parrilla como si sus manos supieran. Solas qué hacer. Reggie se movía por la cocina como un director frente a su orquesta. Tiana sonreía en cada mesa que atendía, soltando bromas suaves que, para sorpresa de todos, provocaban risas reales. Pero en la caja, ahí era donde las cosas tambaleaban. Marina lo estaba intentando. Era evidente. Sonreía más, se mantenía erguida, decía gracias con algo parecido a sinceridad. Pero era forzado, como quien estrena zapatos que aún no se amoldan. Kendall permanecía callado, tomaba pedidos con rapidez, evitaba cruzar miradas y desaparecía hacia el fondo cada vez que podía. A las 12:46, la misma hora del día anterior, Darius vio entrar a un joven con una sudadera descolorida. Probablemente no pasaba de los 19. Nervioso, inquieto, tenía una mano en el bolsillo y escaneaba el lugar como buscando salidas. Marina lo miró de reojo, luego apartó la vista. Kendall se alejó discretamente del mostrador. Fue entonces cuando Reggie salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Asintió una vez hacia el joven y dijo, «Tú puedes». El chico vaciló, luego avanzó y se dirigió a Marina. ¿Puedo pedir el combo de bagre con verduras en vez de papas?»
Su voz apenas era audible. Marina tecleó en la pantalla. ¿Solo eso? Él asintió. Mientras completaba la orden, Darius la observó lanzar una mirada hacia Kendall, quien no se la devolvió. Se giró de espaldas, brazos cruzados. «¿Listo en 10?» murmuró Marina. «Gracias», dijo el chico. Luego se hizo a un lado, sujetando el recibo como si temiera que el viento se lo llevara. Darius ya había visto suficiente. Cuando la fila se despejó, se acercó al mostrador y miró a Marina directamente a los ojos. «¿Sabes quién era?» Ella parpadeó. «No. ¿Debería?» Se llama Isaiah Penn. Acaba de empezar en el programa del refugio la semana pasada. Llegó por recomendación. La boca de Marina se entreabrió ligeramente. «No es peligroso», comentó. «No está roto. Solo está intentando empezar de nuevo, como muchas personas que han trabajado aquí». El aguardó. El semblante de Marina cambió, no de forma radical, pero sí lo suficiente. Un destello de culpa, tal vez comprensión. Parecía que deseaba desaparecer, murmuró ella suavemente. Darius asintió. Así se sienten la mayoría cuando el mundo les hace sentirse insignificantes. Ella bajó la mirada. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Lo sé», replicó él, «pero no me lo digas a mí. Exprésalo en cómo trates a las próximas 10 personas». Minutos después, Isaiah recibió su comida. Reggie se la entregó personalmente, acompañado de una sonrisa y un choque de puños. Esa fue la chispa. El resto del turno transcurrió con más fluidez que en semanas, como si el motor finalmente hubiese encontrado el aceite adecuado. Al finalizar la jornada, el tarro de propinas estaba lleno, la cocina impecable y la gente se demoraba un poco más tras terminar sus platos. Darius se sentó en su habitual mesa junto a la ventana mientras el personal comenzaba a limpiar. Kendall se acercó despacio, secándose las manos con un trapo. Mostraba nerviosismo, pero no arrogancia. «Hablé demasiado», confesó. «No me di cuenta de lo fuerte que fui». «No solo fuiste ruidoso», replicó Darius sin dureza, «estuviste equivocado». Kendall asintió. «Sí». Un silencio breve. Luego agregó, «No quiero perder este empleo». «Mejoraré». Darius asentó con brevedad. «Creo en las segundas oportunidades, pero solo si reconoces la primera». Kendall enderezó la postura. «Entendido». Se alejó, ni inflado de orgullo ni aplastado, solo reflexionando. La cultura no estaba resuelta, pero aquel día se había abierto una grieta por donde empezaba a filtrarse la luz. A la mañana siguiente, Darius regresó antes del amanecer. Permaneció solo en la cocina silenciosa, con una taza de café en mano, mirando una foto desgastada clavada en el corcho sobre la mesa de preparación. Era su abuela, ella, con su sombrero favorito de iglesia, brazos cruzados, sonriendo con esa mirada dura pero cariñosa que te decía que no se andaba con juegos, aunque siempre te respaldaba. Susurró en voz baja, «Casi pierdo este lugar, abuela». Luego encendió las luces. Para las 8 de la mañana, el aroma a tocino y masa de panecillos llenaba el ambiente. Había convocado al equipo nuevamente, sin sorpresas esta vez, solo para hacer un chequeo antes del servicio de desayuno. Se reunieron en el comedor principal, sentados en las bancas, apoyados en las encimeras. La atmósfera era más liviana que durante toda la semana. Darius dio un paso adelante. «Quiero agradecerles por ayer. Fue la primera vez en mucho tiempo que este lugar se sintió como antes». Algunos asintieron. Reggie sonrió discretamente desde atrás. «Pero un solo día no arregla todo», añadió. «Solo muestra quién está dispuesto a intentarlo». Dejó esa idea suspendida un instante antes de continuar. «Así que hoy, les doy a todos una opción real». Sacó 2 carpetas de debajo del brazo y las levantó. «Esta es para quienes quieren quedarse», dijo, «quienes creen en lo que representa este lugar y están dispuestos a presentarse, no solo en cuerpo, sino con el corazón». Elevó la segunda. «Esta es para quienes quieran seguir adelante. Sin preguntas, sin resentimientos. Firman el papel, terminan el turno de hoy y recibirán 2 semanas de sueldo y una carta de recomendación». Un murmullo recorrió el cuarto. Sare susurró algo a Tiana. Kendall bajó la vista al suelo. Marina se frotó las palmas contra los muslos. «No tienen que decidir ahora», añadió Darius, «pero necesito una respuesta para esta noche». Depositó las carpetas sobre el mostrador. «Sin vergüenza de ningún lado. Pero no se queden aquí solo para fichar. Eso no sería justo con nadie. Especialmente con quienes pasan caminando a través de esa puerta principal». Eso fue todo.
sin dramatismos, sin discursos extensos, solo una decisión. Mientras el personal comenzaba a trabajar lentamente, Darius se desplazó por la cocina y regresó a su lugar habitual junto a la ventana. No se quedó vigilando ni supervisando sus movimientos. Confiaba en que la lección que estaban a punto de hacer hablaría con más fuerza que cualquier actuación. A media mañana, el primer formulario fue firmado. Reggie lo deslizó por el mostrador y afirmó con total seguridad que se quedaría. Este lugar me salvó. Era momento de devolver el favor. Poco después, Sarife hizo lo mismo, seguida por Tiana. Uno a uno, los formularios llegaban, pero no todas las noticias eran positivas. Cerca de las 4:15 de la tarde, Marina se sentó frente a Darius sin haber probado su almuerzo. «Creo que necesito irme», dijo en voz baja. Él la miró fijamente a los ojos. «¿Estás segura?» Ella asintió. «No creo haber estado realmente hecha para un lugar así. Solo perseguía un sueldo. Aquí se necesitan personas que persigan un propósito». Él no discutió. «Gracias por tu honestidad», le dijo. «Hoy manejaste las cosas con más dignidad de la que esperaba. Eso importa». Ella esbozó una leve sonrisa. Se levantó y dejó su uniforme doblado sobre la silla. Kendall fue el último en llegar. Ya había pasado la hora de cierre y los únicos sonidos que quedaban eran los baldes del trapeador rodando y las sillas raspando el suelo. Depositó su formulario sobre la mesa y afirmó con voz más firme que antes que se quedaría y que esta vez lo demostraría. Darius lo observó detenidamente y respondió que no lo hiciera arrepentir. Kendall esbozó la más mínima sonrisa. «No lo haré», aseguró. No fue un final perfecto, pero quizá esa era la idea. El cambio verdadero no ocurre de inmediato. Sucede cuando las personas finalmente tienen el valor de elegirlo. Una semana después, la parrilla de ella se sentía distinta. No más ruidosa ni más concurrida, simplemente en su punto justo. La campanilla de la puerta sonaba con su tintineo habitual. La caja registradora marcaba un ritmo constante y la cocina fluía con movimiento. Pero la transformación más significativa no fue la comida ni el ritmo, sino la gente. Saludaban a los clientes como si fueran vecinos, bromeaban sin malicia y limpiaban con cuidado porque ahora eso importaba. El jueves, un hombre con traje gris oscuro entró y se sentó cerca de la entrada. Era su primera vez, un visitante de fuera. Miraba a su alrededor con esa expresión rígida de viajero de negocios, como si hubiera entrado en el lugar equivocado. Pero Tiana lo vio, le llevó agua antes de que pudiera pedirla y, con una sonrisa cálida, le comentó que el barrio estaba especialmente bueno ese día. Cuando se marchó, llevaba contenedores para su refrigerador del hotel y un nuevo sitio favorito marcado en su mapa. Darius observaba todo desde detrás del mostrador, con los brazos cruzados, pero esta vez no por estrés. No estaba ocultándose ni vigilando, estaba en casa. Sarife le deslizó un plato de tarta de durazno con su toque característico, una corteza de azúcar moreno espolvoreada con un poco de canela. «Lo preparé tal como la receta de ella», dijo orgullosa. Él dio un bocado y sonrió. «Esa es la indicada», aseguró. «Ella estaría orgullosa de ti». Más tarde, esa tarde, Aisai volvió a entrar, esta vez sonriendo, sin capucha y con la camisa metida. Había conseguido un empleo limpiando autobuses en Glenwood y solo pasó a agradecerle a Reggie. «Estoy bien, amigo», dijo. «¿De verdad?» «La primera vez que hace tiempo que no escuchaba eso», dijo Aisai mientras Reggie le daba una palmada en la espalda. «Para eso sirve este lugar». La noticia comenzó a difundirse, no a través de Yelp o Instagram, sino de la manera tradicional, de persona a persona. Una madre le contó a su hermana, un cartero a un veterano retirado. Uno de los encargados de limpieza del tribunal trajo a 3 compañeros en su hora de almuerzo. Y silenciosamente, la parrilla de ella volvió a ser lo que siempre debió ser. No perfecta, pero genuina. Al cerrar, Darius salió solo al estacionamiento. Se apoyó contra el edificio, con los brazos cruzados, mirando el letrero luminoso que resplandecía sobre él. Ese viejo neón verde y amarillo ahora parpadeaba, con un tubo apagándose en una esquina. Pero no llamó a un electricista. Le gustaba esa imperfección, le recordaba que el lugar aún tenía espacio para crecer, igual que las personas que estaban dentro. Seré apareció detrás, ajustándose el delantal. «¿Te vas ya?», preguntó. «En un rato», respondió él. «Solo me doy un minuto». Ella hizo una pausa. «¿Estás bien?». Él asintió lentamente. «Creo que sí». Ella sonrió y le entregó una hoja doblada. Un cliente la dejó en la mesa y dijo que era para el dueño. Él la abrió. Era escrita a mano, con una caligrafía desordenada. «He venido desde que abrieron».
Pensé que había perdido el sentimiento cuando cambiaron, pero hoy volvió a sentirse como ella. No sé quién fue ella, pero puedo decir que todavía está aquí. Gracias. La leyó 2 veces, la dobló y la guardó en el bolsillo trasero como si fuera algo demasiado valioso para dejar atrás. Seré no dijo nada. Solo volvió a sonreír y regresó adentro. Darius permaneció allí unos minutos más y finalmente susurró: «Seguimos regando, abuela». Luego volvió a entrar. Porque no importa lo que construyas en este mundo, no son las paredes ni el nombre lo que le da valor, sino las personas que resguardan el espíritu que hay detrás. Nunca des por hecho que una base sólida significa que tu trabajo terminó. La cultura necesita cuidado, el respeto requiere ser recordado y las segundas oportunidades necesitan espacio para crecer. Preséntate para tu gente, tu propósito y para ti mismo. Si esta historia te llegó al fondo, compártela. No por vistas, sino porque alguien allá afuera necesita escucharla. Alguien que dejó de presentarse, alguien que olvidó lo que construyó. Recuérdales que aún no es tarde para volver y arreglar.